Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Dios conmigo. En el día de hoy hablaremos de un tema y se puede llamar tabú porque a muchos se les hace incómodo hablar de esto, pero es también un tema y una ocurrencia muy común entre la gente, entre nosotros los seres humanos. Hablaremos hoy de la salud mental, de la ansiedad, de la depresión. Ese sentimiento de sentirse solo, sola en este mundo, desalentado, ahogado, como si no hubiera escape, como si estuvieras atrapado en tu cabeza, en esos pensamientos. Ah, También quiero empezar para decirles que yo no soy una experta en este tema y yo no les puedo recomendar qué camino tomar, o sea, camino médico, espiritual. ah, o sea, eso es algo que cada persona tiene que rezar y meditar y hacer lo que es mejor para cada uno. Entonces, este es un tema que Dios me lo puso en el corazón de que debemos de hablar de esto. No debemos de sentirnos avergonzados o tratar de esconder estos sentimientos. Estos sentimientos son naturales y este en un momento u otro muchos de nosotros nos encontraremos o nos hemos encontrado cara a cara con estos sentimientos de ansiedad, de depresión, de sentirse, o sea, como una tristeza profunda. Y estoy aquí para decirles que no están solos, no están solas. Este sentimiento es compartido por muchas personas, ahora, en el pasado o en un futuro. Ser un creyente de Dios no nos hace inmunes a la depresión. Y tampoco significa que si sufres de la depresión, entonces eres menos cristiano o menos católico. No, no, no. Al contrario, en la Biblia podemos encontrar a profetas, al rey David, a, a personas que tuvieron sus encuentros con la depresión, con la ansiedad, con la tristeza. Este es un sentimiento más común de lo que pensamos. Lo que pasa es que a la gente no le gusta hablar de este tema, le da vergüenza hablar de esto o se siente incómodo hablar de eso. Y no debe ser así. Debemos de ayudarnos. Y hay muchas veces que lo único que se necesita es un oído listo para escuchar, un abrazo largo y fuerte, un lugar donde te sientas seguro, donde te sientas amado para desahogarte, para llorar, un ser querido para platicar y para nada más desahogarse uno. A veces uno nada más tiene que desahogarse, sacarlo todo. Una buena siesta. Necesitamos a alguien que nos apapache, que nos consienta por un rato, alguien que esté contigo lleno de simpatía, de cariño, de amor, sin juzgar, sin presionar o apurar. Alguien que rece contigo y que te recuerde que Dios está contigo y está trabajando en tu situación. Dios no te ha abandonado, nunca. Gracias a Dios, todo es pasajero. Todo tiene un principio y un fin. Y cuando realizamos esto, nos ayuda a razonar que aunque sientas en este momento que nunca te recuperarás,
que nunca recuperarás tu alegría, que el mundo se te está cerrando y te estás ahogando. No es verdad, es solo un sentimiento. Y es un sentimiento, sí es fuerte, pero es pasajero. A veces se tarda en irse, pero podemos saber con seguridad que sí se va a ir. Es una garantía. No te vas a sentir así para siempre. Tus sentimientos son válidos, pero no son permanentes. Buenos y malos. Cuando te sientas desesperanzado, recuerda que con Dios siempre tenemos esperanza. La depresión no es un pecado, es una enfermedad de salud mental. A veces es provocada por una situación en nuestras vidas. A veces es el estrés, el trabajo, personas en nuestra vida a lo mejor nos están causando este estrés, ansiedad. Puede ser un imbalance químico en el cerebro, puede ser la alimentación. O sea, algo tan simple como la alimentación nos puede ah, afectar tan negativamente. Puede ser que a lo mejor no estamos durmiendo bien o puede ser trauma del pasado. Pueden ser muchas cosas. Cuando yo estaba investigando para ver qué decían las escrituras sobre la depresión, o sea, técnicamente la Biblia no utiliza el término depresión. Sin embargo, en uno de muchos salmos, yo encontré que el rey David lo describe muy claramente. Dice, respóndeme pronto, oh Señor, porque mi espíritu desfallece. O sea, piensen en ese sentimiento. Mi espíritu desfallece. No escondas de mí tu rostro, para que no sea yo como los que descienden a la fosa. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti confío. Hazme conocer el camino en que he de andar, porque hacia ti levanto mi alma. Hacia Dios levantamos las manos, levantamos la mirada, levantamos nuestra alma, porque de Él nace todo lo bueno. De Él nace la sanación. Ahora, este versículo, que son dos versículos, se encuentra en Salmos 143, versículos 7 a 8. Si alguien tiene un problema de salud mental como depresión, se siente deprimido y culpable por estar deprimido. Y pues eso, o sea, es como un círculo, o sea, vicioso. Y espero que la siguiente información los, los alentará porque incluso los héroes de la Biblia tuvieron que afrontar la depresión. Quizás una de las historias más antiguas de la Biblia, Job, trata sobre un hombre que tuvo muchas bendiciones, pero también Satanás le quitó muchas de esas bendiciones. Lo hizo miserable. La historia de Job ofrece muchas ideas sobre la pérdida y el sufrimiento, y hay mucho que aprender para nosotros, para el lector. Una cosa que está clara es que Job él luchó con todo lo que tenía, contra sus emociones,
contra la gente que lo rodeaba porque le estaban dando pues malos consejos y probablemente sufrió depresión durante su terrible experiencia. Por ejemplo, hasta en un momento su propia esposa le preguntó, ¿aún te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muere. ¡Qué horrible! Su propia esposa, o sea, la persona, la pareja de él, la persona que debería de ser su porrista número uno, ya está cansada de verlo triste y de ver todas las cosas malas que le pasaron. Perdió muchas cosas personales, perdió a sus hijos y ella le dice, ¿por qué no mejor maldices a Dios y te mueres? O sea, qué feo, ¿verdad? Y así es la gente. Hay gente que no sabe cómo tratar a personas que están muy tristes y se fastidian. Y eso pues está mal, o sea, hay que alejarse de personas así porque eso es tóxico. Hasta la esposa le dijo que en su situación, en la situación en la que Job estaba tan mal que sería mejor la muerte. Y este es un ejemplo de una pareja con malos consejos y una influencia negativa, una influencia maligna. No sabemos por qué dijo eso. Hay veces que hasta los espíritus malignos usan a personas sin saber ellas para decir y hacer cosas terribles. Pero qué bueno que Job, él estaba tan, tan centrado en Dios y él conocía el carácter de Dios, conocía que, que Dios, o sea, él sabía que Dios lo iba a ayudar tarde o temprano. Entonces él se aferró a eso y sí sufrió mucho, pero él no la escuchó, él mantuvo su fe. En Job 3:11, él mismo dijo, o sea, era en un momento cuando se sentía tan mal y dijo, ¿por qué no perecí al nacer y morí cuando salí del vientre? O sea, se sentía como o sea, por qué nací? ¿Por qué nací? Porque mi vida ahorita está del mal al peor, está horrible. Más adelante en este mismo capítulo, Job también dijo, no tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, sino solo confusión. Y estaba desesperado. Y cuando uno se siente así, y no podemos decir aquí, ay, qué exagerado, no, porque uno no sabe lo que está pasando en la mente de las personas. Y sí pueden ser cosas tan extremas. Y como les digo, son válidos. Esos sentimientos, claro que son válidos. No son imaginaciones, pero acuérdense, no hay que alimentarlos a esos sentimientos. Hay que reconocer que solo son sentimientos, que no es verdad y que no son permanentes. Aquí cuando uno se siente así, está bien platicar con Dios y decirle a Dios exactamente cómo se siente uno, desahogarse con Dios. Y aquí cuando dice si no, solo siente confusión, hay que pensar quién es el rey de la confusión. Es claramente el diablo. Él y sus espíritus malignos están listos para llenarnos de sentimientos de confusión, de desaliento, de tristeza, de depresión, de ansiedad. Recuerden,
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento. Otra vez, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y esto se encuentra en 2 Corintios 10, versículos 3 a 5. Esto es lo que debemos hacer, llevar cautivo todo pensamiento negativo, todo pensamiento que está en contra de Dios a la obediencia de Cristo. El enemigo más poderoso que luchamos está en nuestra mente. El diablo puede atacar nuestra mente con pensamientos y sentimientos negativos, destructores, para tratar de separarnos de la verdad de Dios. Y en estos momentos, cuando uno menos se siente hacer esto, es muy importante y muy valioso rezar y pedir ayuda a Dios. Es muy importante estar con personas que son una influencia positiva, una influencia piadosa y amorosa. Cuando uno siente ansiedad y el corazón le empieza a palpitar muy rápido, o el estómago te empieza a doler por la acidez porque estás tan ansioso, esa es como una alarma de tu cuerpo. Es una alarma que te está diciendo, reza. Y uno no se siente como, ay, es que no tengo ganas, es que me siento tan triste, tan ansioso, y estás enfocándote en tu problema, en tu ansiedad. Pero no, acuérdense, esos sentimientos son una alarma de tu cuerpo diciéndote, reza, reza, habla con Dios, conéctate. Alrededor del capítulo 10, Job declaró, detesto mi misma vida. Por tanto, daré rienda suelta a mi queja y hablaré en la amargura de mi alma. O sea, pobrecito, pobrecito porque él estaba en un lugar muy oscuro en su vida física y en su vida mental, espiritual. Pero finalmente, este Dios, Dios vino a su rescate. Dios nunca llega temprano, pero tampoco llega tarde. Él llega en el momento correcto. Y a lo mejor uno piensa, no, no, es que está llegando tarde, porque yo ya sufrí mucho, pero todo sirve un propósito. Él nunca llega tarde, él nunca llega temprano y nunca llega tarde. Él llega precisamente en el momento correcto, en el momento perfecto para su voluntad, su propósito en nuestras vidas. En el capítulo 30 dice, los terrores me abruman, mi vida se desvanece, días de sufrimiento se apoderan de mí. La noche atraviesa mis huesos, mis dolores punzantes nunca descansan. Hay que aferrarse a Dios en estos tiempos. Todo es pasajero, aunque se sienta como que nunca se acabará este dolor. Es pasajero. Hay que hablarse a uno mismo, a uno misma y recordarse de las promesas de Dios. La palabra de Dios es nuestra arma poderosa contra los ataques del enemigo. Ahora bien, esto no es el final de la historia. Y como les digo, el Señor
restauró a Job lo que se había perdido y mucho más. Le agregó muchísimo más de lo que Job hubiera podido pensar o esperar. Y Job no se dio por vencido. Sí, él se quejó, pues es humano, estaba sufriendo. Aunque él se sentía desamparado, adolorido, deprimido, él confió en Dios, él esperó a Dios. Él no lo renunció nunca. No le hizo caso a las mentiras que el enemigo estaba tratando de usar contra él. Sin embargo, de estos pocos versículos queda claro que Job, al menos durante un tiempo, luchó contra la depresión. Luchó y con la ayuda de Dios pudo vencerla, pudo superarla. No sabemos exactamente por cuánto tiempo, o sea, no sabemos si fue, haz de cuenta, semanas, meses, años, pero él luchó. En otro lugar de la Biblia, el profeta Jeremías luchó contra la soledad, contra sentimientos de derrota, de inseguridad y probablemente la depresión. Dijo, maldito el día en que nací. ¿Por qué salí del vientre para ver problemas y tristezas y terminar mis días avergonzado? Y esto lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 20, versículos 14 y 18. Se puede argumentar que, o sea, por estos versículos, que estaba deprimido. Estas palabras son muy fuertes. Cualquiera que lea a los profetas del Antiguo Testamento sabe que todos ellos tuvieron llamados especiales y peculiares de Dios, donde muchas veces atravesaron momentos de gran angustia emocional y física. Otro profeta, Elías, acababa de obtener una gran victoria contra los profetas de Baal, que este es un dios falso, en el monte Carmelo. Y esto se encuentra en el libro de 1 Reyes, capítulo 18. Y en el capítulo siguiente, Elías huye de la ira de Jezabel y teme por su vida. Después de un gran triunfo, él se siente derrotado, deprimido y con la esperanza de morir. O sea, de hecho, Elías parece estar, pues, estar deprimido y al menos pasivamente con tendencias suicidas. Elías estaba desanimado, cansado, asustado. Él llegó a una retama y se sentó debajo de ella y oró para poder morir. Dice, ya he tenido suficiente, Señor. Toma mi vida. No soy mejor que mis antepasados. Y esto se encuentra en 1 Reyes, capítulo 19, versículo 4. Ahora Dios envió al ángel del Señor, que 99.9% de las veces cuando en la Biblia dice el ángel del Señor, es el Espíritu de Dios, Dios mismo, pues como disfrazado como ángel. Entonces Dios envió al ángel del Señor para ministrar a Elías, quien le dice, este viaje es demasiado largo para que descanses y comas. Y Elías lo hace. Ahora piensen esto. Usen este versículo para la vida. Este viaje, esta vida es es larga, es dura a veces,
Debemos descansar y alimentarnos, no nada más nuestro cuerpo, sino nuestra mente, en cosas buenas, comida buena. Es importante. Ahora, Elías se despierta y todavía se siente desesperado. O sea, no, esto no curó todo, ¿verdad? Hizo lo que Dios le dijo y todavía se despertó y todavía se sentía desesperado. Y el ángel le dice que vuelva a hacer lo mismo. Elías tardó más de lo que él quería en mejorar. A veces queremos movernos, pero no podemos. A veces el viaje es demasiado largo, es demasiado duro. No es pecado comprender tus limitaciones. Empieza ahí. Hazte más fuerte. Sigue repitiendo estas cosas que te ayudan y poco a poco te vas a sentir mejor. Hazte más fuerte y luego levántate. Hay veces que el cuerpo de uno está tan fatigado que el remedio más poderoso es una buena comida y un buen descanso para llenarse las pilas. Uno se cansa. Hay mucho estrés en este mundo, muchas demandas de la familia, del trabajo, de las amistades. Todo quiere un pedazo de uno. Todo quiere tiempo de uno, atención de uno. Y uno se cansa mentalmente, físicamente, emocionalmente. Hay que tener límites saludables. A veces hay que decir no a unos compromisos, a unas invitaciones. Hay que tener nuestras prioridades. Dios, familia. Hay que cuidarse uno mismo también. Y luego viene pues el trabajo, las amistades y todo eso. Uno se estira y luego se pregunta, ¿por qué se siente tan estresado? Luego tenemos aquí al rey David, que tenía un corazón conforme a Dios. Y esto lo dijo el Señor mismo. David obtuvo muchas victorias en el nombre de Dios. Fue ungido para ser rey en su adolescencia, pero pasó su juventud siendo perseguido de cueva en cueva por Saúl, el primer rey, que lo quería muerto. David pasó por años de trauma. Cuando finalmente se convirtió en rey de Israel, peleó muchas batallas y obtuvo muchas victorias para Dios y por Dios. Sin embargo, en un momento se enfrentó a su propio pecado y atravesó muchas situaciones familiares difíciles por el resto de su vida a causa de ello. Hubo algunos momentos terribles en la vida de David. David da muchas pistas en los salmos de que a menudo luchaba contra la depresión. Por ejemplo, dice, estoy atribulado, estoy muy abatido, voy de luto todo el día. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. Y esto es Salmo 38, versículo 6 y versículo 8. En Salmo 42, 5 dice, y 43, 2 dice, ¿por qué estás abatida, alma mía? ¿Y por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque todavía lo alabaré por su ayuda, por la ayuda de su rostro, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. Por supuesto, David se arrepintió de su pecado
y seguramente Dios lo ayudó todos los días de su vida. Del pecado que estoy hablando es cuando tuvo una relación adúltera con la esposa de uno de sus capitanes del ejército, cuando él estaba pues fuera de la ciudad luchando. Él tuvo una relación con su esposa y él sabía que estaba mal, pero pues sus sentimientos pues ganaron. Entonces él sí se arrepintió, pero este Dios lo perdonó, claro, porque Dios nos perdona cuando nos arrepentimos. Pero probablemente David, pues como que tuvo dificultad perdonarse a sí mismo. Otra persona en la Biblia es Jonás. Cuando las cosas no salieron según su plan, su ira se volvió hacia adentro y se deprimió. La depresión de Jonás no fue una depresión química con la que muchos luchan hoy en día. No, esta depresión era el tipo de depresión que aparece cuando la vida no va como pensamos que debería. En el libro de Jonás, capítulo 4, versículos 1 y 3 y 4, dice: Pero esto desagradó grandemente a Jonás y lo enojó. Lloró al Señor diciendo: Ahora, oh Señor, por favor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. El Señor le respondió: ¿Haces bien en enojarte tanto? El profeta Jonás pasó por una temporada de depresión. Después de haber visto a toda la ciudad de Nínive arrepentirse inmediatamente y clamar a Dios después de un sermón de una sola frase que Jonás dio. O sea, él debería haberse sentido muy feliz de que, pues gracias a Dios y por medio de él, toda esta gente se arrepintió de sus pecados. En cambio, estaba muy molesto y frustrado porque el pueblo de Nínive era increíblemente malvado. Y Jonás quería que ellos enfrentaran el juicio de Dios en lugar de obtener su misericordia. Y así pasó. El desánimo y este, la ira no resuelta que Jonás sentía aumentaron y eventualmente se convierten en depresión. Aquí en el versículo que leí cuando Dios dice, haces bien en enojarte tanto, hay que pensar en eso. Cuando uno se enoja mucho sobre algo o con una persona, hay que acordarse de eso. ¿Hago bien yo en enojarme tanto? Porque pues me estoy afectando a mí misma. O sea, la otra persona no está pasando por toda esta agonía, por todo este coraje. Yo soy la que está sufriendo. En el Nuevo Testamento, uno de los mejores ejemplos de depresión se pueden encontrar en el apóstol Pablo. En 2 Corintios 1, versículos 3 a 8, Pablo describe acerca de estar en completa desesperación y dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación.
porque de la manera que abundan a favor nuestro las aflicciones de Cristo, así abunda también nuestra consolación por el mismo Cristo. Pero si somos atribulados, lo es para el consuelo y la salvación de ustedes. O si somos consolados, es para la consolación de ustedes, la cual resulta en el que perseveren bajo las mismas aflicciones que también nosotros padecemos. Y nuestra esperanza con respecto a ustedes es firme, porque sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, lo son también en la consolación. Porque no queremos que ignoren, hermanos, en cuanto a la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, hasta perder aún la esperanza de vivir. Él se sentía completamente perdido y estaba a punto de renunciar toda esperanza. Cuando una persona está deprimida, pierde la esperanza. Además, uno podría pensar que Pablo nunca se sintió mal por su pasado una vez que fue salvo y lleno del Espíritu, pero uno estaría equivocado. Pablo era humano, igual que nosotros, y tenía un pasado que le causaba pena, que le causaba vergüenza y dolor. Y aún así, con los pecados que Pablo cometió en su pasado, Dios lo usó como instrumento en su plan divino. Creo que a menudo Pablo luchaba mentalmente debido a sus experiencias pasadas. Trate de imaginar la vida mental de Pablo en ocasiones. Después de todo, él fue responsable de matar a Esteban y a muchos otros cristianos antes de su conversión. Al enemigo le encanta proyectar la culpa de nuestro pasado y golpearnos en la cabeza con ella. Hay otros versículos que nos dan pistas de la lucha de Pablo en su propia mente. Parece claro que luchó contra la baja autoestima. Debe haber habido momentos en que el enemigo intentó usar su pasado en su contra. Pablo una vez declaró acerca de su apostolado que él era como alguien nacido anormalmente y se consideraba el más pequeño de los apóstoles. Y esto se encuentra en 1 Corintios 15, 7 a 8. Había un aguijón en la carne que el Señor no quitó, incluso cuando Pablo oró para que se lo quitara. Dice, y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, versículos 7 a 10. ¿Y qué verdad es eso? Cuando uno es débil, es entonces cuando uno es fuerte, porque esa fuerza no es de uno. Esa fuerza es sobrenatural, es de Dios, es la fuerza de Él que nos carga y que nos lleva de un día al otro. Además, cuando repasamos el libro de Filipenses, Pablo aparentemente está deprimido y alegre al mismo tiempo. Está en prisión y no es probable que salga. Él cree que pronto morirá.
Parece claro que incluso quiere morir y cree que pronto llegará el momento. Sin embargo, afirma que todo lo que ha conocido es inútil comparado con conocer a Dios. Dice, pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Esto se encuentra en Filipenses 3, versículos 7 a 11. Pablo claramente da un mensaje de gozo al estar disponible para él y sus hermanos, incluso en medio de grandes luchas y dolores personales. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Y si piensan otra cosa, también eso nos lo revelará Dios. En todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado. Y esto se encuentra en Filipenses 3, versículo 13 a 16. Y sí, hay que olvidar y dejar lo que queda atrás. El pasado es el pasado. Debemos extendernos a lo que está por delante. Tratar de alcanzar eso. Hay que seguir nuestra carrera, seguir a la meta, que es Cristo Jesús. En Hebreos 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Jesucristo sabe por lo que estás pasando. Él sabe cómo se siente el dolor mental y físico. Él se simpatiza contigo y conmigo. Él nos puede consolar porque Él ha sufrido, Él ha llorado, Él fue abandonado por sus amigos y dejado a morir. Él sabe, Él conoce tu dolor personalmente. Incluso cuando el Señor Jesucristo estaba en el huerto enfrentando la crucifixión y preparándose para tomar sobre sí el pecado del mundo entero, se encontraba en un estado emocional difícil. Ningún otro hombre había afrontado jamás una prueba semejante. El profeta Isaías en capítulo 53:3 nos dice que Cristo fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. En el huerto, el Señor dijo a sus discípulos acerca de su condición, dijo,
Mi alma está profundamente afligida hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y esto es en Marcos, capítulo 14, versículos 34 a 36. En el libro de Lucas se nos dice que la angustia mental del Señor fue tan grande que sudó gotas de sangre. Puede que no sea exacto llamar a esto depresión, pero definitivamente era una angustia mental de una gravedad que ningún otro hombre había experimentado jamás. Por supuesto, Jesús estaba ahí para hacer la voluntad del Padre, que para él tenía preeminencia sobre su estado emocional. Él pediría que pasara esta copa si fuera posible, pero también él dijo al Padre, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, no mi voluntad, pero la tuya. Esto se encuentra en Marcos 14, versículo 36. Y así es, la voluntad de Dios es más importante. En Cristo Dios ha venido en carne, como nos dice en el libro de Juan 1. La encarnación es el mayor milagro, totalmente Dios, pero también plenamente hombre. Algunos podrían pensar que Jesús, siendo el Hijo de Dios, nunca experimentó lo que nosotros experimentamos porque Él es Dios. Pero esto es incorrecto. En Filipenses, Pablo nos dice que Cristo se humilló a sí mismo, hizo al lado su deidad, por así decirlo. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Dice esto en Filipenses 2, versículos 6 a 7. En Hebreos 4, versículo 15, el escritor nos dice que el gran sumo sacerdote, que es Cristo, está conmovido por nuestras debilidades. Esto significa que Cristo conoce las flaquezas, las debilidades de nuestra carne, porque ha experimentado la condición humana. Cristo fue probado en su carne, pero nunca pecó. También sabemos que Cristo conquistó la carne. Cuando Cristo murió en la cruz, completamente hombre y completamente Dios, tomó todo el pecado y la enfermedad, incluso la depresión, incluso la ansiedad, sobre sí mismo y fue maldecido por nosotros. Esto se encuentra en Gálatas 3:13. Creo que Jesús, al ser conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades, sabe lo que es estar desanimado y abrumado por las emociones. ¿Cómo no? Hay consuelo en esta vida. Hay consuelo en esta verdad. Hay un compositor que lo dice bien con las palabras, nadie entiende como Jesús. Él entiende cuando estamos deprimidos. El Salvador resucitado ahora está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Esta es nuestra fe, que es la victoria. 1 Juan 5:4. Primero, nosotros, los creyentes, los seguidores de Cristo, no estamos exentos de enfermedades y otras dificultades. Somos salvos por la sangre de Jesús. En esta vida todavía vendrán muchas pruebas. Hay cosas que solo podemos aprender a través de nuestro sufrimiento. La Biblia dice que incluso Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció. Hebreos 5:8. Pero también dice que
Otros se consuelan a través de nuestros sufrimientos. Dios nos consuela y nosotros a su vez consolamos a los demás, como leímos en 2 Corintios 1, versículos 3 a 7. Cuando le confiamos a alguien que hemos pasado por tiempos tristes o que hemos pasado por la depresión o la ansiedad, a menudo hay una relación instantánea con esa persona, porque uno sabe lo que es estar en esa condición, lo que es pasar por tiempos duros, tiempos de sufrimiento. He descubierto que este solo hecho a menudo le brinda a esa persona algo de consuelo y simpatía. Es útil saber que otras personas pasan por problemas similares. Por ejemplo, el gran autor y apologista cristiano C.S. Lewis a menudo luchó contra la depresión después de su conversión. Lo pasó especialmente mal cuando su esposa murió después de una larga enfermedad. Sus escritos todavía brindan consuelo a muchas personas en todo el mundo. Pablo continúa diciendo en 2 Corintios 1 que tenemos problemas como creyentes, como seguidores de Cristo, para que tengamos confianza solo en Dios. Y esto se encuentra en 2 Corintios 1, versículos 8 a 11. Pablo dice que él y sus compañeros estaban seguros de que iban a morir y que nadie podía ayudarlos, excepto el Señor. Dice, porque no queremos que ignoren, hermanos, en cuanto a la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, hasta perder aún la esperanza de vivir. Pero ya teníamos en nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que levantó a los muertos, quien nos libró y nos libra de tan terrible muerte. Y en Él hemos puesto nuestra esperanza de que aún nos librará, porque ustedes también están cooperando a nuestro favor con ruegos, a fin de que el don que se nos concedió sea para que muchas personas den gracias a nuestro favor. En nuestra humanidad confiamos en nuestra propia experiencia e instintos, mientras que en otras ocasiones confiamos en las personas. Está bien recibir ayuda de un consejero y de otras personas, pero debemos darnos cuenta de que hay ayuda que solo el Señor Dios nos puede dar. El Señor se encarga de nosotros cuando nos encomendamos en Él y cuando Él se convierte en el único en quien uno puede poner su esperanza y seguridad. Como dice Pablo en estos versículos, él mismo dice que Dios, Él mismo nos libera y continúa liberándonos. Tengamos esperanza de que Él nos va a liberar en el futuro. Esta esperanza es segura porque Jesús ha resucitado de entre los muertos. Pablo continúa diciendo que tenemos dificultades y problemas, como la depresión, para poder reclamar las promesas de Dios. Esto se encuentra en 2 Corintios 1, versículos 12 a 24. Todas ellas son sí en Cristo. En otras palabras, todas las promesas son para nosotros, para servirnos en cualquier cosa que estemos pasando. Él es quien nos ha ungido y puede ayudarnos a permanecer firmes. Esto es especialmente cierto cuando atravesamos una época oscura. Las promesas de Dios son vigentes incluso cuando estamos deprimidos. Nada de lo que enfrentamos en este mundo puede anular las promesas de Dios. Solo necesitamos creer. Es por la fe que nos mantenemos firmes. Cuando eres elegido por la gracia de Dios, significa que te vuelves libre, libre de la amenaza, de la acusación formada contra ti, libre de la maldición, de tu propia culpabilidad,
comprobada, libre de la esclavitud en la que la maldición se desarrolla, libre de la muerte en la que finalmente se alcanza su fin, libre del agradecimiento que nunca más podrás negar a Dios, ahora que nuestra ingratitud ha sido pasada por alto. Gratuito por el servicio del que ahora eres digno, sin ningún mérito propio, libre para una alegría que solo ahora puedes vivir y que es insondable en sus profundidades. Y todo esto significa la libertad de la gracia de Dios para aquellos humillados que no tienen ayuda fuera de Dios, que incluso ahora solo pueden aferrarse a la gracia de Dios como tal. Esta es la bendición incomparable e inagotable que recibimos en la elección de Dios. Esta es la bendición que se ofrece a todo hombre y a toda mujer que escucha. La bendición que siempre debe proclamarse como la última palabra cada vez que hacemos mención de la doctrina de la elección divina de la gracia de Dios. Si no puedes salir de ese lugar oscuro en el que te encuentras ahorita, tal vez no necesitas hacerlo en este momento. En vez, haz esto. Invita a Jesucristo a entrar en el cuarto contigo, en ese lugar, y simplemente pídele que te abrace y que se aferre a ti. Respira. Sigue respirando. Trata de respirar profundamente. Hay una canción muy bonita que se llama Aférrate a mí y es de una cantante cristiana que se llama Lauren Daigle. Las canciones son como poemas, así como los salmos son canciones y poemas. Y me gustaría compartir esta canción con ustedes porque está hermosa. Dice, cuando lo mejor de mí apenas respira, cuando no soy alguien en quien creo, aférrate a mí. Y aquí ella le está hablando a Dios, le está cantando a Dios. Cuando extraño la luz, la noche me la ha robado. Cuando estoy cerrando de golpe todas las puertas que tú has abierto, aférrate a mí. Aférrate a mí cuando esté demasiado oscuro para verte. Cuando estoy segura de haber llegado al final, aférrate a mí. Aférrate a mí cuando olvide que te necesito. Cuando te suelte, abrázame de nuevo. Cuando no siento que valgo la pena defender. Cuando estoy cansada de todas mis pretensiones, aférrate a mí. Cuando empiezo a ahogarme en la desesperación debajo del peso de la expectativa, aférrate a mí. Dios, aférrate a mí. Podría descansar aquí en tus brazos para siempre, porque sé que nadie me ama mejor. Aférrate a mí, aférrate a mí. Todo a su tiempo, paso a paso, gloria a gloria, triunfo a triunfo. Dios es todopoderoso y Él está con nosotros. Todo toma tiempo, no se desesperen. Hay un dicho que dice, ¿cómo se come a un elefante? Un bocado a la vez. Hay cosas, hay temporadas en la vida que parecen más grandes y más poderosas que nosotros, pero recuerden, no son más grandes ni más poderosas que nuestro Padre. Nada es. Con la ayuda
de Dios, con la ayuda de nuestros seres queridos, con nuestro círculo. También hay veces que necesitamos ayuda profesional y esto está bien. Pero el caso es que si podemos superarnos, podemos recuperar esa alegría, esa felicidad, podemos comer el elefante, un bocado a la vez. Padre nuestro, gracias por tu ayuda, gracias por tu amor y paciencia con nosotros. Ayúdanos a aferrarnos a ti y a poner toda nuestra esperanza, toda nuestra fe en ti. Ayúdanos a ser fuertes y pedir ayuda cuando la necesitamos. Gracias por nuestra familia y nuestros amigos. Gracias por recordarnos que tú estás a cargo de todo y que estamos salvos bajo tu sombra. Nada ni nadie nos puede arrebatar de tu mano. Tú nos cuidas y nos proteges como a la niña de tus ojos. Gracias porque todo es pasajero, excepto tú. Tú eres eterno y por medio de Cristo has triunfado sobre el poder de la muerte. Gracias a ti nosotros también somos eternos. Ese triunfo también es de nosotros. Viviremos contigo en la eternidad para siempre. Todo de acuerdo a tu voluntad y en tu tiempo. Te amamos y te alabamos hoy y siempre. Nuestra copa se derrama. En el nombre de Jesucristo. Amén.